Capítulo 1. La semilla de la angustia. A mis 51 años, la vida se había convertido en un laberinto de paredes que se cerraban. Meses, se sentían como una eternidad, desde la última vez que el peso de una nómina reconfortó mis manos. La angustia se había instalado en cada fibra de mi ser, una compañera constante que susurraba dudas y miedos en mis oídos. El desempleo no era solo una estadística, era una sombra que se cernía sobre mi alma, oscureciendo cada amanecer. Cada día era un espejo que reflejaba mi desesperación, mi ansiedad. La incertidumbre de un futuro incierto se había vuelto mi única certeza. Entonces, el teléfono vibró, un sonido que por lo general presagiaba más malas noticias, más rechazos, más recordatorios de mi precaria situación. Pero esta vez, el nombre en la pantalla encendió una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad. José, el taxista, aquel hombre que, en una noche solitaria y fría, me había parecido un rayo de luz. Lo conocí saliendo de mi trabajo, una noche de viernes cualquiera, o al menos, lo que parecía ser una noche cualquiera. En mi desesperación, en mi búsqueda de cualquier señal de alivio, pensé que Dios me lo había enviado. Ingenua de mí, ¿cómo pude haber ignorado las señales? ¿Cómo pude haber olvidado que la oscuridad a menudo se disfraza de luz para atrapar a los incautos? La historia, como todas las historias que tejen destinos, comenzó con un engaño. Un viernes, el último día de la semana laboral, pedí un Uber, la promesa de un viaje seguro a casa. Un respiro, después de una semana extenuante. El taxi llegó, o eso creí. Al acercarme para subir, una punzada de inquietud me atravesó. La persona al volante no era la de la foto en la aplicación. Mi instinto, esa voz silenciosa que tantas veces ignoramos, gritó. Le pregunté su nombre, una pregunta simple, inocente. La respuesta fue un chirrido de neumáticos, un volantazo repentino que me hizo tambalear. Por un milagro, solo por un milagro, no me aplastó. El coche se lanzó a la noche, dejando un rastro de polvo y la amarga sensación de un escape por los pelos. La consternación me invadió, un frío que calaba los huesos. Regresé a la seguridad, aunque relativa, de mi lugar de trabajo, el corazón martillando contra mis costillas. Una vez dentro, con la adrenalina aún bombeando, pedí otro taxi. Esta vez un Didi. El conductor me mandó un mensaje. «Tardaré un poco, ¿me esperaría?» Contesté que sí, aferrándome a la esperanza de un viaje sin incidentes. La espera fue larga, cada segundo una eternidad. Cuando finalmente llegó, la figura de José apareció, un hombre que irradiaba una amabilidad inusual, una calma que contrastaba con la tormenta que había experimentado. Como la mayoría de los taxistas, inició una conversación, preguntando por mi estado. Yo, aún en shock, le relaté lo sucedido. Su respuesta fue calmada, tranquilizadora. Seguro esa persona había robado el coche y aprovechó el viaje. Tuvo suerte de darse cuenta. Sus palabras, aunque crudas, eran un bálsamo. Su amabilidad era genuina, su caballerosidad, innegable. Y luego, la sorpresa. Me pidió si podía cantar. Asombrada, asentí. Lo que siguió fue mágico. Una sonata de ópera. Su voz resonando por el periférico a las 2 de la madrugada. La autopista se veía hermosa, iluminada por la luna y las luces de la ciudad, un escenario perfecto para aquella inesperada melodía. Después de aquella noche, José se convirtió en una constante. Pasaba a recogerme muchas veces, siempre con la misma educación, la misma amabilidad, un verdadero caballero. Tendría entre 58 y 60 años, canoso, con una barba que le daba un aire de sabiduría. En nuestras charlas, la conversación a menudo viraba hacia lo esotérico, lo espiritual. Me habló de sus retiros espirituales, de sus viajes a General Cepeda, a la Sierra, a Puebla, lugares de poder como él los llamaba. Mencionó la ayahuasca, otras plantas de poder, experiencias que abrían la conciencia, la percepción. Me preguntó si yo había tenido alguna experiencia similar. Mi respuesta fue un no, pero mi curiosidad se encendió. Lo místico siempre me había llamado. Un eco en mi alma. Él me prometió que un día me avisaría cuando hubiera otro retiro. Describió las hogueras, el consumo de diferentes plantas de poder. Cada persona, según él, se liberaba desde su interior, emocionalmente. Bailaban, hacían lo que querían, simplemente fluían. Maravilloso. Lo describía. Me contó sobre las reacciones de las personas al recibir las plantas, al sapo, a la ayahuasca, a esas cosas que abren la conciencia. Hablaba con una pasión, con un brillo en los ojos que me resultaba a la vez atrayente y perturbador.
La idea de una liberación tan profunda, tan desinhibida, me atraía, pero había algo más, algo subyacente en sus palabras, una corriente oscura que mi subconsciente captaba. Y luego, el COVID-19. La pandemia arrasó con mi empleo, dejándome de nuevo en el abismo de la incertidumbre. Busqué refugio en una inmobiliaria, pero no conduzco, no tengo coche. Así que, en mi necesidad, en mi vulnerabilidad, volví a llamar a José. Le pedí que me llevara a prospectar casas, y él, fiel a su imagen de caballero, accedió. Durante un año, nuestra conexión se mantuvo. Una extraña amistad cimentada en viajes compartidos y conversaciones profundas. Siempre el mismo José, amable, educado. Y esa mañana, la mañana que lo cambió todo, el teléfono volvió a sonar. Eran las 8:30 de la mañana. Su voz, tranquila, saludándome, dándome los buenos días. Un destello de alegría me inundó. No soy de muchas amistades, y su llamada era un bálsamo para mi soledad. Me dijo que venía a recogerme, que desayunaríamos cerca de casa, que llegaría en media hora. Me levanté deprisa, la esperanza floreciendo en mi pecho. Mi hijo entró en la habitación, su presencia una constante. ¿Quién es?, preguntó. Es el señor José, el del taxi. Viene de Pachuca y quería aprovechar para saludarme. Mi hijo frunció el ceño. Una vez se lo había presentado, cuando José vino a hacerme una limpia a casa. La palabra limpia resonó en mi mente, un recordatorio de la faceta más oscura de José. Le dije a mi hijo que iríamos cerca de casa. Él, con una mirada que no logré descifrar, me pidió su número. Se lo di, sin pensar en las implicaciones. La prisa, la alegría por un momento de normalidad, me nublaron el juicio. Me vestí rápidamente, el corazón palpitando con una mezcla de emoción y una sutil, apenas perceptible, inquietud. Mi hijo me observaba, su mirada penetrante. No sabía que esa mañana, la semilla de la angustia que había crecido en mi vida, estaba a punto de germinar en un terror inaudito. Sin retorno. José, con su habitual puntualidad, ya me esperaba. Lo saludé, y me subí al auto. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonando como una sentencia. La conversación fluía, ligera al principio, salpicada de anécdotas triviales, pero a medida que avanzábamos, una punzada de preocupación se instaló en mi estómago. Observé el paisaje pasar rápidamente, y me di cuenta, ya estábamos en la autopista. La promesa de un desayuno, cerca de casa, se desvanecía con cada kilómetro. José, le dije, mi voz teñida de preocupación, se supone que iríamos cerca de casa. Él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, me tranquilizó. No se preocupe. Quiero que conozca un lugar. Ya casi llegamos, pero casi nunca llegaba. El tiempo se estiraba. Los kilómetros se multiplicaban. La sensación de inquietud se transformó en una alarma interna. No tenía saldo en mi teléfono. Un detalle aparentemente insignificante que ahora se sentía como una cadena. Podemos parar en algún sitio para que le avise a mi hijo, le sugerí. Mi voz más firme de lo que me sentía. Sí, claro, respondió, pero no hizo ademán de detenerse. Al contrario, el coche continuó su marcha inexorable, rumbo a Toluca. El paisaje se tornaba cada vez más desconocido, más agreste. Aquí ya no hay señal, dijo, como si leyera mis pensamientos. Ahorita que lleguemos, en una tiendita, recargamos. Sus palabras, diseñadas para tranquilizar, solo avivaron mi ansiedad. Estaba muy lejos. Demasiado lejos. Mi mente, como un depredador acechando a su presa, se puso en alerta máxima. Cada palabra, cada gesto de José, era analizado. Él, ajeno a mi tormento interno, me hablaba, me preguntaba de todo. Buscaba mi concentración, mi distracción. Mi única defensa era la quietud, la observación. El tiempo se difuminaba, las horas se estiraban. Por fin, llegamos. Un pueblito, escondido entre un denso bosque de pinos, donde el aire era más frío, más pesado. Un lugar de truchas, criaderos y restaurantes pintorescos. Nos detuvimos en un restaurante. Uno de esos lugares rústicos y encantadores. José pidió una trucha para mí, una para él, y otra más, de otro estilo, para compartir. La comida era, lo que fuera de cada quien, exquisita, pero el sabor se desvanecía en mi boca, eclipsado por la urgencia de cargar mi celular. Un intento fallido. No había manera. La frustración crecía, alimentando el presentimiento. Al salir, la sugerencia de José me heló la sangre. ¿Qué le parece si caminamos un poco por el bosque para que se nos baje la comida y sea una mejor digestión? Mi instinto gritó, bueno,
dije, a pesar de mi reticencia. Él se dirigió al coche, y de la cajuela, sacó una mochila, casi grande. Por aquí hay una entrada, dijo, señalando una parte rota de la reja que cercaba el bosque. Un camino estrecho, cubierto de hojas y ramas, se abría ante nosotros. El aire era fresco, húmedo, olía a tierra mojada. El bosque, frondoso, se alzaba imponente, sus pinos pareciendo guardianes de secretos ancestrales. Arriba, sobre ese camino, otros senderos se bifurcaban, cada uno más estrecho, más oscuro. José se desvió por uno a la izquierda. Mi corazón comenzó a martillar. ¿Qué pasa?, pensé. Ya hasta aquí, le dije. Mi voz apenas un susurro. Él, con una insistencia suave pero inquebrantable, me dijo, un poco más arriba por si pasa alguien. Mi mente racional me decía, no, hasta aquí está bien. Él, de complexión robusta, gordito, de piel blanca, con barba y pelo cano, era solo un poco más bajo que yo. Yo, de 69 kilos y 1,71 de altura, me sentía pequeña, vulnerable a su lado. Dios, ¿cómo llegué hasta aquí?, me preguntaba, mi alma clamando por una respuesta. Algo, una voz en mi interior, me decía que algo andaba muy mal. No debía distraerme. Tenía que estar alerta, cada sentido agudizado. Y entonces, él abrió su mochila. 4 objetos, 4 patas de cabra, de un café tan oscuro que parecían casi negras. Las sacó, una por una, con una reverencia que me heló la sangre. Luego, copal, lo encendió. El humo denso y dulce, pero a la vez sofocante, ascendiendo en espirales hacia el cielo. Lo enterró en un trozo de barranco. Nosotros, juntos, pegados a la pared de ese pequeño abismo. El aire se hizo pesado, cargado de un aroma que no era natural, que anunciaba la llegada de algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Enseguida, sacó 2 cigarros, me ofreció uno. Mi mente gritó, no debe verme nerviosa. Lo tomé. Él los encendió. Son de marihuana, dijo, su voz monótona, casi un zumbido. Fuma profundo, más profundo. Lo hice. El humo áspero llenando mis pulmones. Mi mente, mi última fortaleza, luchaba por no ceder. No te distraigas, me repetía una y otra vez. Él también fumaba, sus ojos fijos en la nada, su rostro transformado. Ya estaba en su mundo, en su viaje. Enseguida sacó una botella. Peyote, dijo. Me dio un trozo para masticar. Me negué, pero su mirada fija, insistente, no me dejó opción. Lo hice. Él, todo el tiempo frente a mí, observándome. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, su lengua ya rara, arrastrando las palabras. Bien, mentí. La verdad era que mi mente empezaba a distorsionarse. Y entonces, la música, tambores, un sonido primitivo, ancestral, que emergía de la profundidad del bosque. Al principio, un murmullo, luego, un ritmo constante, cada vez más rápido, más fuerte. ¿De dónde venía? No había nadie más, solo nosotros dos, en medio de la nada. La música no era de este mundo, era el latido de la tierra misma, el eco de un ritual oscuro que me arrastraba hacia un abismo de terror desconocido. El camino sin retorno se había cerrado detrás de mí. Capítulo 3. El velo rasgado. ¿No sientes nada?, preguntó José, su voz arrastrándose. Una melodía extraña que se mezclaba con el eco de los tambores. No, mentí de nuevo, mi voz apenas un susurro, pero la verdad era que el velo de la realidad se estaba rasgando. En un instante, me sentí planta. Sí, planta. Mis raíces se extendían, mi piel se volvía corteza. Sentía la savia correr por mis venas, la tierra respirar a través de mí. Entendía el murmullo del viento, la danza de las hojas. ¿Era yo una planta? La lucidez se desvanecía. La percepción se retorcía. ¿Yo sí?, exclamó José, su voz un gemido. ¿Cómo es posible? Sacó un puro, lo encendió, el humo denso elevándose. Fuma, me ordenó, y lo hice. El fuego de la punta del puro se retorció, y en su superficie, 2 caras se formaron. La de un zorro astuto, la de un búho sabio y oscuro. Luego, más marihuana. José, frente a mí, comenzó a temblar. No dejaba de mirarme, sus ojos inyectados en sangre, una locura creciendo en su mirada. Mira, toca la tierra con tus manos, me dijo, su voz tensa, un hilo a punto de romperse. Encaja tus dedos y pídele a la madre tierra que te ayude a conseguir trabajo o todo lo que quieras. Me puse en cuclillas pero no le di la espalda. Debía mantenerlo a la vista. Madre tierra, susurré, mi voz apenas audible. Protégeme, yo sé que he de morir, pero hoy no. Me incorporé, erguida, desafiante. Él me observaba,
asombrado, sus ojos desorbitados, se tambaleaba, temblaba incontrolablemente. Su desesperación era palpable. Sacó 2 maracas, encendió más copal, el humo espeso y dulzón invadiéndonos, y siguió con el puro, soplándolo sobre todo mi cuerpo, como si intentara purificarme o, tal vez, poseerme. Los tambores, cada vez más rápidos, más fuertes, el ritmo de un corazón enloquecido. No sé de dónde salía ese sonido, esa música apache, primitiva y aterradora. Parecía venir de la nada, del aire mismo, de los árboles que nos rodeaban, de la tierra bajo nuestros pies. Y en ese preciso instante, en medio de la nada, en la cima de la locura, el teléfono de José sonó, un sonido fuerte, estridente, que rompió el hechizo. Él, atontado, asombrado, contestó por inercia. Y entonces, la voz de mi hijo. José, pásame a mi mamá. José, como si un rayo lo hubiera alcanzado, asustado, me pasó el teléfono. ¿Dónde estás?, preguntó mi hijo, su voz llena de preocupación. El pueblo, en el bosque, atrás del restaurante de truchas, le dije, las palabras saliendo atropelladas de mi boca. La llamada se cortó. José, ya me tengo que ir, le dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interna. Él, con dificultad, como si luchara contra un demonio interior, apenas pudo responder. Sí, ya nos vamos. Recogió sus cosas con prisa, sus manos temblorosas, el camino de regreso. Silencio. Un silencio denso, cargado de una tensión que cortaba el aire. Al salir del pueblo su voz, apenas un susurro. ¿Viste eso? ¿Qué?, le pregunté. Tú no lo viste, insistió, sus ojos fijos en el retrovisor. No, le contesté. Se cruzó una serpiente, dijo, su voz teñida de un pánico incontrolable. Eso es de mal agüero. La preocupación lo carcomía. Intentó llamar con su celular, una y otra vez, sin éxito. No había señal. La falta de comunicación era un obstáculo, una barrera que parecía alegrarle y enfurecerle a partes iguales. La insistencia de José fue inquebrantable, hasta que por fin, casi entrando por la autopista de Toluca, ya en Naucalpan, la llamada entró. ¿Cómo pudo entrar esa llamada? Eso es imposible, exclamó, su voz cargada de asombro y terror. Y yo por dentro pensé. Sin embargo, pasó. En ese momento, mi hijo, al otro lado de la línea, se sintió profundamente preocupado, y de repente, se dio cuenta de la fecha. Un equinoccio, una fecha sagrada, utilizada para trabajos y despachos esotéricos. La revelación, aunque silenciosa, resonó en mi mente. José, a mi lado, casi no hablaba. Estaba perplejo, asombrado, serio. No puedo creer que estés bien, me dijo, sin efecto alguno, y bien despierta. Pero yo, por dentro, estaba más alerta que nunca, mi intuición gritando la verdad. El velo se había rasgado, y lo que había detrás era mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 4. Las mentiras tejidas. Al llegar a casa, el alivio me inundó, pero fue un alivio efímero, teñido de una profunda inquietud. José no quiso pasar, una negativa que confirmó mis sospechas. Tu hijo te cuida mucho, dijo su voz distante. Debe ser muy celoso y posesivo contigo. Solo me cuida y se preocupa, le respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Se fue, dejándome con el peso de lo vivido. Mi hijo me esperaba, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Le conté todo, cada detalle, cada mentira, cada sensación de terror. Después de analizar todo, desde aquella mañana, la verdad se hizo dolorosamente clara. José había llegado sin avisar previamente, una intromisión que ahora se sentía como el primer paso de un plan. Luego, la primera mentira. Iremos cerca de casa, un engaño para sacarme de mi zona de confort, para arrastrarme a un lugar desconocido. La promesa de una recarga de teléfono al llegar al bosque. Una estratagema para aislarme, para cortar mi conexión con el mundo exterior. La caminata para bajar la comida. Una excusa para adentrarse en la oscuridad del bosque, en la intimidad de un ritual. Cada acción, cada palabra, tejía una red de engaño, una tela de araña en la que yo era la presa. Y luego, el clímax, su asombro, su temor, cuando el teléfono sonó en medio del bosque. Esa llamada que rompió el ritual, que lo arrancó de su trance. La fecha, el equinoccio, una fecha sagrada, utilizada para trabajos y despachos esotéricos. Todo encajaba. Las mentiras, la manipulación, su pánico, al escuchar la voz de mi hijo. La terrible verdad se reveló en toda su crudeza. Yo era la ofrenda.
Solo la intervención divina, la intuición de mi hijo, esa voz silenciosa que me advirtió en el momento preciso, y la bondad de la Madre Tierra, me salvaron. Fui una ofrenda, un sacrificio en un altar oculto en lo profundo de un bosque. Les cuento esto, no para infundir miedo, sino para que nunca, nunca, confíen ciegamente, porque no sabemos lo que cada corazón, incluso el más amable, puede esconder, porque el engaño se esconde donde menos lo esperamos. Capítulo 5. El eco persistente. Las semanas pasaron, pero el eco de aquella mañana persistía. No era solo un recuerdo, era una sombra que se negaba a disiparse. Cada ruido en la noche, cada crujido en la madera vieja de mi apartamento, cada susurro del viento al pasar por la ventana, se convertía en una amenaza. Revisaba las cerraduras de las puertas una y otra vez, una paranoia constante que se había arraigado en lo más profundo de mi ser. El reloj, con su tic-tac implacable, me recordaba el tiempo que había pasado, y el tiempo que aún no había borrado la marca de aquel infierno. La luz en mi apartamento, antes un refugio, ahora parecía demasiado tenue, como si el sol mismo se negara a entrar por completo. Intentaba retomar mi vida, cada día un esfuerzo titánico. Buscaba trabajo, pero cada entrevista, cada interacción, estaba teñida de una profunda desconfianza. ¿Quién era realmente la persona frente a mí? ¿Qué secretos ocultaba su amabilidad? La soledad se había profundizado, un aislamiento autoimpuesto, porque el mundo, antes un lugar de posibilidades, ahora se sentía como un campo minado. Los periódicos con ofertas de empleo, antes un faro de esperanza, ahora parecían trampas disfrazadas, cada letra una potencial amenaza. La música de fondo, antes una banda sonora de mi vida, ahora sonaba melancólica y ominosa, un presagio constante. Las noches eran un tormento, pesadillas recurrentes me arrastraban de vuelta a aquel bosque, a la cadencia hipnótica de los tambores, a las caras grotescas que se formaban en el humo del puro. José, antes un caballero amable, ahora era una figura distorsionada, demoníaca, que me perseguía en mis sueños, sus ojos brillando con una luz maligna. Me despertaba sudando frío, el corazón martillando, el miedo real como el aire que respiraba. Las imágenes borrosas y aterradoras de mis pesadillas se superponían a la realidad, desdibujando los límites entre lo onírico y lo tangible. Comprendí la fragilidad de la existencia humana, la facilidad con la que una promesa de ayuda puede convertirse en una trampa mortal. La oscuridad no siempre se manifiesta en monstruos grotescos. A menudo, reside en el corazón de aquellos a quienes menos esperamos. La amabilidad, la cortesía, pueden ser máscaras, velos que ocultan intenciones perversas. ¿Cómo podemos discernir la verdad de la mentira cuando la mentira es tan convincente, tan dulcemente envolvente? Mi historia es una advertencia, un recordatorio sombrío de que el engaño puede esconderse en los lugares más insospechados, en las sonrisas más amables. No confíen ciegamente, porque la oscuridad puede habitar donde menos lo esperamos. La bondad a veces es solo un disfraz, y la próxima vez puede que no haya un hijo cuya intuición rompa el hechizo. ¿Están preparados para el momento en que la oscuridad les ofrezca una mano amiga? El engaño no siempre lleva un disfraz, a veces lleva una sonrisa.